tienen una especie de cuasi derecho de propiedad. Entonces estoy entrando en el nudo jordano de lo que es un problema entre capitalismo o socialismo o formas diferentes desde el punto de vista político, y entonces la tensión se pone sumamente dura y entonces las críticas a la ley van a ser destruidas. Esto debió ser consciente, de esta realidad debieron ser conscientes los legisladores de la ley 26684. No les importó nada y ahora sí los critico. La hicieron a lo caro. Por completo, yo mando, apruebo. Y así lo aprobaron. Hubieran afinado el lápiz y hubieran tenido una norma, no digo perfecta, porque no hay nada perfecto salido del ser humano, pero al menos construida con lógica, ¿no es cierto? Y por ende menos cuestionada. Lo real y cierto es que la habilitación de las cooperativas ya estaba contemplada y no existía óbice para que los trabajadores pudieran hacerlo. Ahora la ley lo pone puntualmente para evitar, ¿no es cierto?, cualquier... ¿Dónde estaba el...? Acá está. Una norma... No, me adelanté, perdona. Se me fue porque quería poner el 48 bis. Bien, entonces llegamos a la conclusión que la cooperativa de trabajo está legitimada, ¿no es cierto?, para poder competir con otros terceros. Y que lo importante va a ser que obtengan, como un negocio jurídico indirecto, que tengan la confianza de los acreedores. A mí, los trabajadores pueden ser gente lo suficientemente ducha en el manejo del negocio como para conseguir la conformidad de los acreedores. Pero cuidado, es un acuerdo de pago. Acá no hay compensación posible, pese que los hados allá en el Congreso creyeron que los trabajadores podían con sus créditos compensar. No hay compensación acreedor contra acreedor, ¿sí? ¿Qué es lo que es la compensación? Código Civil. Cuando en una misma persona se juntan el deudor y el acreedor. Entonces la compensación, esa calidad de deudor y acreedor, hasta la suma menor. Pero obviamente, si yo como grandista sé que como titular de la sociedad le voy a deber, tengo que lograr una fórmula de repago de esos créditos. Y eso tiene que quedar claro. Aquí no puedo compensar con ninguna creencia laboral de ningún tipo, por hiper privilegiada que sea, por más que continúen todos los intereses habidos y por haber. Tengo que obtener la confianza de los acreedores de que como trabajador no soy cualquier trabajador, sino que llevo 30 años en la empresa, la manejo, tengo el background, tengo el conocimiento técnico de cómo se hace la vajilla, el resumen, qué sé yo, el know-how, claro. El conocimiento técnico necesario como para decir que el producto sale de las manos de los trabajadores y que por ende vamos a poder gestionar adecuadamente. Si consigo esa confianza y los trabajadores me dan la conformidad y soy el primero, por ende soy la cooperativa, vengo y todavía no leamos el 48 bis, podría darse la situación, por ejemplo, de que la evaluación de la empresa por la descompensación entre activo y pasivo sea negativa, por lo tanto adquiere el derecho a que me la transfieran. Y con eso ahí no hay ningún problema, ¿eh? El 48 bis ni siquiera va a ser aplicable. ¿Por qué? Porque no va a haber evaluación positiva. Los trabajadores tienen el derecho de crandear. No solamente tienen el derecho de crandear, sino que se han ganado la confianza de los acreedores. Son los nuevos titulares accionarios, ¿sí? Por ende, ahí se produce, obviamente, la resolución del contrato de trabajo y ellos pasan a ser los titulares del paquete accionario y por ende van a tener que designar a quienes son el directorio, etcétera, etcétera. No va a haber ningún inconveniente por el tipo de sociedad, porque ahí no hay... Ahí la problemática que se plantea, ¿no es cierto?, que hay una confusión nefasta en el correctivo del Senado, pero gracias a Dios no se los voy a explicar porque no llegó, ¿no es cierto?,
¿qué prima? ¿La sociedad originaria o la cooperativa de trabajo? ¿Quién es quién acá? Y el sujeto sigue siendo el originario, ¿sí? La cooperativa de trabajo es dueña del paquete accionario, ¿sí? Pero no por eso, ¿sí?, se convierte la sociedad en una cooperativa de trabajo. Esta es toda una temática compleja y dificultosa, porque el artículo 6 de la ley 20337, la ley de cooperativas, prohíbe que las cooperativas se transformen en una sociedad comercial, ¿sí? Entonces, hay una primera situación donde no hay conflicto. El conflicto se va a plantear más adelante. Y vamos a leer el 48 bis, van a ver el bollo que arma el 48 bis. Este 48 bis es realmente un desastre. En caso en que, conforme al inciso primero del artículo anterior, se inscriba la cooperativa de trabajo, incluida la cooperativa en formación, el juez ordenará al síndico que practique la liquidación de todos los créditos que corresponderían a los trabajadores inscriptos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232 y 245 del régimen de la ley laboral por las que hayan acordado las partes. Los créditos así calculados podrán hacerse valer en el procedimiento previsto en el artículo anterior. Ay, 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 ay. Bueno, acá empezamos con los problemas. Ustedes saben que la ley de contrato de trabajo establece que la transferencia del paquete, la transferencia de la empresa es causal de distracto laboral. Por eso es que el régimen de transferencia del Fondo de Comercio establece la solidaridad entre el cedente y el nuevo adquirente del Fondo de Comercio. Pero no pasa eso con el salvataje, ¿sí? Acá no hay, en el salvataje, ¿sí?, aun cuando el concursado se haya visto frustrado, ¿no es cierto?, en el periodo de exclusividad, está todavía, por la ley 25.589, intentando en la doble vuelta de nuevo lograr el acuerdo. Por lo tanto, no hay resolución del contrato de trabajo. ¿Está claro? No hay causal, el trabajador no puede invocar injuria para ponerse en situación de despido indirecto. ¿Qué injuria? Por parte del empleador. El empleador sigue trabajando para lograr el acuerdo. Y entonces, pese a todo, fíjense lo que dice la ley. El juez ordenará al síndico que practique liquidación de todos los créditos que corresponderían, por eso hablo en potencial, corresponderían a los trabajadores, bla, 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 me dejan que salte porque es el cálculo de los créditos, y al final dice, homologado el acuerdo correspondiente, se producirá la disolución del contrato de trabajadores, de los trabajadores inscriptos, y los créditos laborales se transferirán a favor de la cooperativa de trabajo, convirtiéndose en cuota de capital de la misma. El juez fijará el plazo para la inscripción definitiva de la cooperativa bajo el procedimiento de dejar sin efecto la homologación. La cooperativa, lean esto porque es un horror, asumirá todas las obligaciones que surgen de las conformidades presentadas. ¿Cómo? ¿Quién es el grandista? No es que Mozo nos enseñó hasta el hartazgo que la empresa sigue inalterada, y Ariel Dazo nos dijo también el hartazgo de que el Grand Down es un negocio jurídico indirecto, y es más, lo sigue repitiendo el actual 48, que ya lo pasé en la filmina anterior, de que se transfiere el paquete accionario, es decir, me vuelvo titular accionario, pero no soy un nuevo sujeto, no se extingue el sujeto anterior y nace un nuevo sujeto llamado cooperativa de trabajo. No estoy en el caso de continuación de la explotación donde hay enajenación, y entonces sí se extingue por la quiebra, ¿sí? ¿Me siguen? Se extingue por la quiebra en la continuación de la explotación, la empresa liquidará y los trabajadores adquieren la nueva empresa. Ahí hay cooperativa de trabajo como nueva titular, porque ha habido enajenación de la empresa falente, ¿sí?
Aquí no ha habido enajenación de la empresa. Por Dios, ¿qué enajenación de la empresa? Ha habido enajenación de las participaciones societarias. Miren el texto, la cooperativa asumirá todas las obligaciones que surgen de la conformidad presentada. El artículo 48 bis, nadie quiere hacerse responsable de que lo redactó, ni siquiera Luis Caro, porque no tiene arreglo por ninguna parte. Adviertan ustedes, perdón, que en primer lugar, la realidad marca que el pretendido cálculo que debe hacer el síndico de los créditos que corresponderían a los trabajadores no se condice con el esquema del salvataje ni con el actual sistema verificatorio y pretende una especie de resolución contractual eventual para determinar un pasivo laboral privilegiado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué eventual? Homologado quiere decir que la cooperativa ganó, fue la primera, adquirió el acuerdo, se puso de acuerdo con los socios sobre el precio de la transferencia y por ende homologado. Recién ahí se produce la disolución y mientras tanto todo este pasivo postconcursal que corresponde a disolución, ruptura de un contrato que nunca hubo. Entonces Ariel Lazo, el pasivo inexistente, que ahí sí él con mucha dureza y con toda razón dice la lógica, la porfiada lógica, ¿sí? Como que el legislador no entendió nada. Y lo digo yo, los trabajadores que se mantienen en la empresa no son acreedores, pues justamente el concursado ha asegurado el pago de los salarios de los empleados que mantienen la actividad de la empresa. No sé si está claro. Es decir, mientras haya relación de empleo, ¿qué tipo de crédito puede haber? Hay la creación de un pasivo inexistente, sin causa legal, ni en la ley de 2744, es decir, ni en la ley de contrato de trabajo, ni en la ley de concurso, que habilite el cálculo de lo que correspondería para hacer valer en el procedimiento del artículo anterior, para hacer valer. ¿Qué significa hacer valer? Siempre quisieron compensar, esto entre ustedes porque en el proyecto decía compensar. Cuando se dieron cuenta que con acreedor contra acreedor no pueden compensar, le dejaron el hacer valer, punto. ¿Sí? En su caso, y aún ante la existencia de créditos laborales, debe puntualizarse que la compensación tiene lugar, bueno, cuando dos personas son de calidad de acreedor recíprocamente, artículo 818, ¿sí? Y los acreencias se reconocen como deudor a la sociedad y no a los accionistas. En cuanto a los créditos de los ex trabajadores, porque acá tenemos la otra situación, si llegáramos a la opinión de que en el 48 que tenemos que lograr una congruencia entre el 189, 190 y el 48, y que el círculo subjetivo de la cooperativa, en función del principio de puerta abierta que ilumina el artículo 2 de la ley 20337, permite que se incorporen no solamente los trabajadores que tienen en ese momento la relación de dependencia, sino también quienes han sido ex trabajadores porque tienen el mismo interés, ¿no es cierto?, en incorporarse. Entonces, si llegáramos en esa conclusión, tenemos que en cuanto a los créditos de los ex trabajadores que han iniciado acciones en contra del empleador, como la cooperativa puede nuclear ambos sectores, se corre el enorme riesgo de una nueva puja de pobres contra pobres, rectius ex trabajadores acreedores contra actuales empleados. Es más, hay una puja más grave, y voy a retroceder para que la vean. Perdón, retroceder. ¿Qué es? Con E. No, es con E. Acá está. Miren, ya que no tengo de los trabajadores inscriptos. Quiere decir que no son todos los trabajadores, son solo los inscriptos en la cooperativa. ¿Qué pasa si hay división entre los trabajadores de la misma empresa? Olvidémonos ahora de los ex trabajadores, de los acreedores laborales. ¿Qué pasa si hay división? Es decir, si hay trabajadores inscriptos
y no inscriptos. Quiere decir que hay trabajadores que van a pasar a ser patrones de los que no se inscribieron, que van a seguir en la empresa. La ley no dice nada. Pero si los trabajadores se inscribieron, es porque renunciaron a su condición de trabajador. Pasaron a ser parte de la cooperativa de trabajo. Por lo tanto, ¿en qué queda esta liquidación? Se queda sin causa. No la tiene, de todas formas, ¿no es cierto? Pero ustedes ven las contradicciones del artículo 48 bis. Es un artículo no solamente mal construido, sino contradictorio. Tan contradictorio que Víctor, que no cabe duda que realmente una primera pluma del derecho concursal, se pone tan loco que empieza a decir, a desbarrar. ¿Por qué? Porque Víctor lo dice que es una forma de verificación oficiosa, impuesta por la ley. Yo le digo, está loco, no, un momento, ahí nadie verifica nada, esos créditos son postconcursales, son nacidos con posterioridad. Si dice, homologado el acuerdo se producirá la disolución, si eso no es postconcursal, no sé qué es lo que es postconcursal. No nacieron antes, nacen con la homologación del acuerdo esos créditos, por ende son créditos postconcursales, ¿sí? Con lo cual ustedes ven que la incoherencia, si tuviéramos que hablar, no sé, acá en Catamarca cuál sería el recurso para demostrar los vicios de forma de una sentencia de grado, aún siendo de cámara, ¿no es cierto? Nosotros llamamos el recurso de casación. Me imagino que acá también se llamará el recurso de casación. El artículo 48 viola la sana crítica racional, es incoherente, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, realmente es absolutamente ilevantable. El texto del artículo 48 bis es inconstitucional, abiertamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente establece un crédito que es inexistente, ¿sí? Para que forma parte del capital. ¿Qué capital? Es una forma de inventarle el capital a los que no tiene la cooperativa, ¿sí? Sino que miren lo que dice: el Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Brutos, cuando fueran acreedores de la concursada, deberán otorgar las respectivas conformidades a la cooperativa y las facilidades de refinanciación de deudas más favorables vigentes en sus respectivas características. ¿Así? Y yo, que soy un tercero, que no soy cooperativa, ¿por qué no me dan las conformidades del Banco de la Nación y la AFIP? Tengo peregrinar y todos sabemos que se excluye, y todo el lío de exclusión de la AFIP porque o me adhiero al plan que ellos quieren o estoy muerto. Por lo tanto, la jurisprudencia habla de categorización oficiosa o de exclusión, y ahí no la tiene del todo clara, pero lo que sí sabemos es que la AFIP no negocia y hay que adherir a su plan, ¿no es cierto? En SICONE sí, ¿no? Hay o es común. ¿Cómo? La financiación que hace la AFIP en caso SICONE. Bueno, en el caso que hace la AFIP, en el caso SICONE es... que financia 148 cuotas. Es un caso 59 millones de dólares. Tan extraño que por algo se habla de la corrupción del ministro, del vicepresidente, ¿no es cierto? Porque es la primera vez en la historia del derecho concursal que yo conozco que la AFIP ha dado tantas cuotas y tal facilidad de pago. Y a 0,5, ¿no? Sí, y a un interés que es licuar realmente, ¿no es cierto?, el crédito fiscal. O sea que si ahí no hubo una mano negra, no sé dónde la hay. Pero bueno, fíjense, el Banco de la Nación y la AFIP, cuando fueran acreedores de la concursada, si se trata de la cooperativa, tienen la obligación. Con lo cual, ya saben por qué se modificó la Carta Orgánica del Banco Central. Porque entonces yo puedo apoyar políticas sociales, ¿sí? Es una broma, en realidad se modificó por otras razones, pero le sirve justo, ¿no es cierto? Pero no cabe ninguna duda que en principio la autarquía del Banco de la Nación y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿no es cierto?, de la AFIP, hace que esta obligación que surge de la ley concursal tenga sus bemoles, ¿no es cierto? Distinto sería si lo hubiera subordinado la corriente en el derecho comparado, es a la subordinación de los créditos fiscales, que es una cosa distinta. El Estado se pospone
¿no es cierto?, frente a los demás créditos para facilitar la salida de la situación de insolvencia y justamente permite que cobren los demás acreedores, que son los que realmente motorizan la economía y no ellos, que en realidad simplemente, bueno, no hago ninguna referencia, evitar. Quedan exceptuados los trabajadores inscriptos, fíjense ustedes, de efectuar el depósito del 25% de la oferta prevista en el último párrafo del inciso cuarto. Quiere decir que si hay valor positivo tampoco tienen que hacer el depósito del 25%. Con lo cual hay valor positivo y lo mismo no pago. Entonces realmente es increíble. Y del depósito del 5% del capital suscripto previsto en el artículo 9, ese para la constitución del capital de la cooperativa, ¿sí? En el trámite de constitución de la cooperativa, la autoridad de aplicación encargada de su inscripción acordará primera prioridad al trámite de la misma, debiéndose concluir dentro de los 10 días hábiles. En una palabra, se mete en la ley de cooperativa y se mete en el sistema del INAE diciéndole, oiga, déle la personalidad rápido a la cooperativa. Bien, esto ya lo habíamos visto. Y antes de ir a la contratación de activos, quiero hacer como un cierre del 48 bis. El 48 bis, para mí, tal como está, le hace un flaco favor a los trabajadores. ¿Por qué? Porque en el crackdown originario sí pueden lidiar o competir en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque me puedo anotar como grandista. Y no solamente me puedo anotar como grandista, sino que puedo obtener muchas veces las conformidades de los acreedores con más rapidez que en cualquiera. ¿Por qué? Porque me conocen, como yo dije recién, porque soy un viejo empleado y todos saben que en realidad soy yo el que llevo la empresa y no mi patrón que esté en su casa bañándose en la pileta de 12 metros por 5 en un barrio cerrado que vale $500,000 de pesos, ¿no es cierto? Y yo soy el que laburo y laburo y laburo. Si esa es la realidad, puedo obtenerla, ¿no es cierto?, a las conformidades, pero lo que debe quedar claro que el único crackdown que subsiste es aquel en el cual los trabajadores como titulares de la nueva sociedad cumplen las propuestas de repago que han llevado con las conformidades, con todos los recaudos que establece el artículo 45, allí con la fórmula a la que se han propuesto, y si hay valor positivo con los socios, deberán negociar también la fórmula de repago del valor positivo una vez que el evaluador calcule ¿no es cierto?, la pérdida o el ajuste o la cuota de sacrificio a los fines de abonarla. Desde esa perspectiva no hay ningún pero ni ningún óbice a que los trabajadores sean cambistas, ¿sí? Por eso vieron que quien quiere tutelarle más en realidad arruina, porque uno lee este artículo y ustedes se dan cuenta toda la letra que le ha dado a la gente que no quiere una sociedad más justa y más fraterna para cuestionar duramente la introducción de los trabajadores en el salvataje cooperativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, las inconstitucionalidades que tiene el 48 bis pueden arrastrar el 48. ¿Por qué? Porque ustedes pónganse en un juez de primera instancia, doctor. Usted ahora ya está en segunda instancia, así que no va a tener ese problema. Pero pónganse en juez de primera instancia. El lío que tiene con una cooperativa. Porque si usted sabe que esa cooperativa va a venir por la buena senda y va a ser el correcto camino, pero si la cooperativa empieza a intentar liquidaciones de esta y qué sé yo, la va a tener, se introduce el juez en toda una norma inconsistente, incoherente, ¿no es cierto?, incongruente, que viola los derechos de los demás, que inventa un capital que realmente no sé de dónde lo saca, que no hay fórmula de resolución de los contratos, salvo la dispuesta en el 48 bis al fin y cuando dice homologado el acuerdo. En fin, se mete en una temática sumamente delicada, con un agravante que yo le acabo de decir a los trabajadores que sí tienen todos estos derechos. Y entonces, ¿saben qué pasa? Pasa lo que está sucediendo hoy en Buenos Aires, en 2 o 3 casos que son los que acabo de tomar y que no se los alcancé a traer porque recién están saliendo. Uno es la ASCAR y otro es la láctea. ¿A quién le cree el hombre común? Es decir, el trabajador común. Y le cree a Luis Caro.
no me crea a mí, ni a ustedes, mucho menos le va a creer a Ariel Dazo o a Daniel Vito. A ellos le creeré yo, veré la crítica, la leeré y podré compartirla o no, pero bueno, tendré que ponerme a debatir a ver cuál de los dos llega a una conclusión. Pero lo real y cierto es que en vez de desarticular la violencia, creamos expectativas que llevan a la violencia. Porque si yo vengo y les digo a ustedes, ustedes tienen este derecho, obviamente que ustedes van a ir a tocar la puerta del mostrador del juez para que les conceda el derecho que la ley dice que los tienen. Y como Luis Caro cree que se lo dan, digo Luis Caro, hoy Luis Caro, ¿no es cierto? Como todos los dirigentes que andan alrededor de ellos tienen también esa deformación conceptual, lamentablemente puede producir inconvenientes serios y puede traer todas las pujas que en estos momentos se están dando en Buenos Aires en 2 o 3, gracias a Dios que ya no hay casi concursos preventivos porque el país anda relativamente bien, y entonces hay pocos salvatajes, ni aún allá en Capital Federal. Entonces solamente 2 casos he detectado yo con problemas que mal se han alcanzado a solucionar, pero el artículo 48 bis va a traer innumerables cuestionamientos, y no cabe ninguna duda que no creo que pase el test de constitucionalidad que ningún juez vaya a hacer. Con lo cual, pónganse ustedes en qué es lo que estamos haciendo en Argentina. Le estamos diciendo a la gente que tiene determinados derechos que después no se van a concretar. Es el mejor camino para que nos sigamos enfrentando cada vez más. Bueno, sigo. Doctor, disculpe. Sí. Si la fallida es una cooperativa, ¿cuál sería el final? ¿Cómo? Si la fallida es una cooperativa. Si la fallida es una cooperativa, puede ser grandeada también perfectamente. Pero el tema de la titularidad, después como tendría que seguir siendo cooperativa. Sí, tendría que seguir siendo cooperativa, pero por supuesto que tiene que seguir. ¿Y si la compra un tercero? Si la compra un tercero, ¿no es cierto? Ahí vienen 2